A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un joven, desde su más temprana adolescencia, descubrió que había nacido para la poesía, y cuando era de esperar que estuviera sumido en sus primeras lecturas, ya estaba publicando su primer libro. Se llamaba Arthur Rimbaud, y su nombre estaba destinado a marcar la poesía de su tiempo. Su poesía era una nueva forma de ver y de expresar el mundo que lo rodeaba, y sobre todo, de pintar sus propios dramas, indescriptibles y conmovedores. Siendo apenas un adolescente, se encerró 4 meses en un granero, casi sin comer, sometido a un exceso de alucinógenos. Al final, lo encontraron desplomado en el piso, sollozando, diciendo una sola frase: sí se puede. Develaré todos los misterios del universo. En aquel momento, Rimbaud estaba gestando su libro Una temporada en el infierno. Sus valores, sus nuevos versos, su desprecio por lo establecido, le originaron las más violentas críticas. A esto, Rimbaud respondió diciendo: Sacerdotes, profesores, maestros, se equivocan al entregarme a la justicia. Jamás pertenecí a este pueblo. Jamás fui cristiano. Soy de la raza que canta en medio del suplicio. No comprendo las leyes, carezco de sentido moral. Soy una bestia. Se equivocan conmigo, ustedes, avaros, feroces, maniáticos. Ese era Arthur Rimbaud, que estaba naciendo un día como hoy, 20 de octubre de 1854. Y lo recordamos porque conmovió a su tiempo y a la poesía para siempre, y su vida pasó como un relámpago que todavía ilumina. Las principales noticias del día. Titulares. Jueza de Estados Unidos niega mociones de Carlos Pollitt y su juicio ya tiene fecha. Prisión preventiva para el juez de Yaguachi por prevaricato. Ecuador confirma la compra de 2 nuevos aviones para las Fuerzas Armadas. En tributación de hoy, contabilidad, sociedades, emprendedores. Política internacional, foro de ruta de la seda. Los editoriales serán de Fabián Corral, nota para un presidente. Roberto Aguilar, no a los amigos del narco. Noticias del día. Jueza de Estados Unidos niega mociones de Carlos Pollitt y su juicio ya tiene fecha. Luego de 10 meses de mociones, insistencias y respuestas, finalmente, el juicio por lavado de activos en contra de Carlos Pollitt, excontralor ecuatoriano, se realizará el 8 de abril del 2024 en Miami, Estados Unidos. Durante ese tiempo, los abogados de Pollitt y de Estados Unidos intercambiaron varios documentos. El exfuncionario ecuatoriano quería desestimar el caso en su contra y la Fiscalía estadounidense evitarlo. En diciembre del 2022, Pollitt presentó 2 mociones de desestimación. A inicios del 2023, Estados Unidos, a través de sus fiscales, pidió a la justicia que se ignoren esos pedidos. Sin embargo, el 10 de febrero del 2023, Pollitt presentó réplicas a los argumentos estadounidenses y volvió a insistir en la nulidad del caso. Por esta razón, el caso fue enviado al despacho de un juez magistrado que se encarga de resolver cuestiones previas al juicio y que se denomina como informe R&R. Esta instancia recayó sobre la magistrada juez Lisette Reid. Esta funcionaria judicial dio su informe a mediados de agosto del 2023 y recomendó negar las mociones para desestimar los cargos en contra de Carlos Pollitt. Finalmente, el 16 de octubre del 2023, la jueza Kathleen M. Williams, que está a cargo del caso, acogió el informe R&R y negó las 2 mociones presentadas por Pollitt para desestimar los cargos en su contra. Además, una vez resueltos estos recursos, la justicia de Estados Unidos citó para el 8 de abril del 2024, a las 9 horas, el juicio conjurado de Carlos Pollitt. Prisión preventiva para el juez de Yaguachi por prevaricato.
La Corte Provincial de Justicia del Guayas dictó prisión preventiva en contra de John Eric Rodríguez Mindiola, destituido juez del Cantón Yaguachi, que ahora enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de prevaricato por haber otorgado medidas cautelares y restituido los derechos políticos a favor del sentenciado ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. La audiencia de formulación de cargos se instaló finalmente la mañana del jueves 19 de octubre, luego de que en 3 ocasiones pasadas no se instaló debido a pedidos de la defensa. La Fiscalía General del Estado informó a través de redes sociales que la presidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, acogió el pedido del Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva de Rodríguez Mindiola, quien hasta ese momento seguía en proceso en libertad, seguía su proceso. La instrucción fiscal del caso durará 90 días y Gallardo manifestó que la medida de prisión preventiva es necesaria para garantizar la comparecencia del imputado al proceso conforme lo establece la Constitución de la República. El 9 de junio pasado, el entonces juez del Cantón Yaguachi, en Guayas, aceptó un pedido de medidas cautelares solicitado por un ciudadano particular y restituyó los derechos políticos de Glass, pese a que el exmandatario tiene 2 sentencias por corrupción y además dispuso que podía participar como candidato en las elecciones anticipadas del 2023. Por aquella decisión, la Fiscalía inició una indagación previa por supuesto prevaricato y emitió una orden de detención con fines investigativos. John Rodríguez permaneció oculto por varios días hasta que a través de sus abogados consiguió revocar la orden de detención y que se le permitiera seguir el proceso en libertad. Ecuador confirma la compra de 2 nuevos aviones para las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas tendrán 2 aeronaves más para el cumplimiento de sus misiones. El presidente Guillermo Lasso anunció este miércoles 18 de octubre del 2023 que se ha concretado la compra de 2 aviones C-295 a la empresa Airbus. Señaló que el ministro de Defensa, el general Luis Lara, firmó un contrato que permitirá fortalecer al Ejército y a la Armada del Ecuador con 2 aeronaves que servirán para la seguridad y para atender a los ecuatorianos en momentos de emergencia, destacó el mandatario. Informó que los aviones se utilizarán en vigilancia, reconocimiento e inteligencia marítima, en el transporte de tropas, carga y vehículos, lanzamiento de carga, salto de paracaidistas, evacuación aeromédica y ayuda humanitaria. Además servirán para la custodia de la soberanía y el apoyo a la lucha contra la amenaza del narcotráfico y el crimen organizado. Los 2 nuevos aparatos son descritos como modernos aviones multipropósito con capacidad para cumplir varias misiones. Entre sus características está que se podrán utilizar en pistas cortas y no preparadas, lo que permite su acceso en caso de emergencia en cualquier región del país. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Esteban Ortiz, él es docente e investigador de salud pública de la UDLA, para hablar sobre los retos que deberá enfrentar el nuevo gobierno en el área de la salud. Escuchemos lo que dijo. Bueno, desde la perspectiva de la salud pública hay muchas prioridades que definitivamente no todas podrán subsanarse en 15 meses, pero habrá que entender que hay proyectos y programas que salen de lo político, y me refiero, por ejemplo, a la desnutrición. De las pocas cosas que en el Ecuador continúan, inclusive después de cambios de gobierno, cambios de posturas y de ideologías, es, por ejemplo, la lucha contra la desnutrición. Es decir, esto se ha empezado hace 20, 25 años atrás y ha continuado en todos los gobiernos. Habrá que continuar con lo mismo. Habrá que meterle, por ejemplo, un tema importantísimo que ha faltado absolutamente en los últimos 2 o 3 gobiernos, inclusive más, es la promoción de salud. Es decir, hay algo que definitivamente no le cuesta al Estado, pero que lo tiene que hacer, y que es educar a la población a través de las redes sociales, los videos que pueda dar el ministro o la ministra de Salud, el presidente o la vicepresidenta, en relación, por ejemplo, al consumo de las drogas, en relación al consumo nocivo de alcohol,
en relación, por ejemplo, al uso de los vaporizadores, los vape, que ahora los usan sin ningún control. Es decir, hay cosas que se pueden hacer y que no necesariamente requieren de todo el aparataje del Estado para que se cumplan. Hay prioridades en salud que también habrá que cumplirlas. La provisión de los medicamentos, por ejemplo, tiene que ser un tema que políticamente sí le va a rendir al gobierno y que es un tema vital para manejar el sistema de atención hospitalaria, que acordémonos que es uno de los niveles dentro de este sistema nacional de salud, ¿no? Entonces, habrá que darle medicamentos a la gente, tendremos que tener los hospitales con buenos recursos, tenemos que tener los hospitales bien abastecidos, que la gente ya no vaya y que no le puedan operar porque falta A, B o C insumo. Entonces, yo creo que si se enfoca en dar medicamentos a la población, continuar con el programa de desnutrición que lo ha hecho, no necesariamente este gobierno, sino los últimos 5 gobiernos, y básicamente promover, por ejemplo, el uso de cinturón de seguridad, promover que el consumo de alcohol sea responsable, que se controle la venta de cigarrillos y que se manden mensajes alrededor del tema de las drogas, que actualmente está siendo sumamente preocupante. Yo creo que con esas áreas el gobierno puede hacer mucho en relación a lo poco que puede hacer, sin olvidar los programas que ya están, ¿no? Evitar los embarazos en adolescentes, obviamente promover lo que es la planificación familiar, la educación sexual en las escuelas y en los colegios. Es decir, hay muchas cosas que no requieren recursos que yo no sé por qué no lo han hecho y que es tan fácil, ¿no? Ahí sí, doctor, yo le mencionaba, usted ha hecho mucho hincapié en un tema de comunicación en salud, educación en salud, llevar la información, tal como manejó gran parte importante de su campaña en comunicar a través de redes, que hemos visto que es muy fuerte, llevarlo al tema de salud. Podemos esperar que lo haga tomando en cuenta, además, que tiene una madre que es médico y que se ha dedicado al servicio social. Totalmente, es decir, a ver, vean ustedes que yo le veo siempre el lado bueno, ¿no? El hecho de que la primera dama sea, primero, a ver, yo felicito, y aquí es un tema muy de dar el mensaje de la salud, ¿no? Se ve que el presidente electo y su primera dama son gente joven, saludable, que le gusta el ejercicio, pues estos son mensajes que a la gente le gusta escuchar. Yo le sacaría todo el jugo a la plataforma social que tiene la primera dama hacer, por ejemplo, para comunicar cosas que puedan ser más relevantes para la población. Imaginémonos nosotros a la primera dama hablando en sus videos, que sé que tienen millones de seguidores y millones de views, que ella diga, miren, no fumen, el tabaco mata. Es decir, que ella pueda utilizar un poquito esa plataforma para contribuir positivamente al país, puede ser muy saludable. Y obviamente desde el punto de vista del Estado, del rol que tendría, el presidente electo tendrá que en primer lugar mantener las estructuras políticas que están actualmente en ciertos hospitales. Es decir, a mí me parecería una pérdida de tiempo cambiar a todos los directores de todos los hospitales, a sabiendas que los directores de los hospitales, los administradores en general no responden a la política, sino que en el tema de salud en específico responden a la gestión, al menos eso es lo que se pensaría. Natalie Pernet también estuvo en Radio Sucesos, ella es abogada, habló sobre las lecciones y el análisis post-elecciones. Veamos la nota. La sensación yo creo que es una sensación de esperanza, como lo que nos sucedió también el año 2021. Recuerdo claramente los festejos en las Shiris, los festejos a nivel nacional, porque a la final es una bocanada de aire fresco. Empieza el nuevo presidente Noboa con un 71% de aceptación, pero yo le deseo lo mejor, porque creo que el éxito de Daniel es el éxito de todos, pero creo que tenemos que ser bastante más mesurados en la algarabía y pasar de la algarabía al pragmatismo, porque no es que recibe un país de las 1001 noches, recibe un país complejo, y la campaña es la parte más bonita, creo yo, de la carrera del servicio público. En la campaña las cosas son generalmente alegría, pese a que esta ha sido la campaña más terrorífica y tétrica que hemos vivido como ecuatorianos, pero sin embargo tú recibes cariño, recibes abrazos. El momento en el que ya estás en el poder, ese cariño y esos abrazos empiezan a transformarse en exigencias de la gente que te dio ese abrazo y ese cariño. Entonces creo que sí tenemos que ser un poco mesurados en que esta sensación de esperanza
se vaya de a poquito transformando en no esperar a diciembre, que creo que es algo correcto que está haciendo Daniel y todo su equipo, y en empezar a trabajar ya de forma tal que en diciembre no nos salgan con que recién empezaron el gobierno y entonces recién van un mes, 2 meses, 100 días, porque ese es un cuento que ya conocemos y es un cuento que fracasó, y es un gobierno de 15 meses, entonces no podemos darnos el lujo de mestre, que la verdad somos un país acéfalo, porque no siento que ninguno sintamos que tenemos un presidente con el actual presidente. Creo que es el tiempo en el cual se debe dar la transición. Entonces, vamos viendo un poco las cosas que hay que hacer para evitar que la historia se repita. Que empezamos con ilusión, que empezamos con esta bocanada de aire fresco, pero que después termina siendo una desilusión. Entonces, lo primero que tú dices es trabajar desde antes del inicio. Ya sí. Seguramente, como estamos empezando a ver, el presidente lo está haciendo, aunque todavía, por ejemplo, nombres oficiales de su gabinete no hay, seguramente los habrá y no querrá anunciarlos todavía, pero bueno, se va a España, se va a Italia, se va a buscar inversionistas como se había dicho, está ya el proceso de transición empezado, y ya deberán trabajar los equipos de transición. ¿Qué más se debe hacer para evitar el fracaso? Y sobre todo en un gobierno de un periodo tan corto. Bueno, yo hasta ahora he visto un par de que me parecen atados. Aquí en lo principal voy a hablar de una mujer a la que conozco, que es Sonsoles García, quien va a ser la ministra de Producción, y que creo que es una carta, primero que a mí como mujer me alegra ver que una vez, o sea, que por fin nos están empezando a regresar a ver una mujer con amplia preparación, una mujer que conoce y tiene trayectoria en todo lo que es comercio exterior, así que por ese lado yo veo con buenos ojos. Vi en la celebración interna que tuvo el presidente, perdón, el día de su festejo a gente de distintas bancadas y partidos políticos. Y a mí, lejos de eso molestarme, a mí eso me gusta, porque yo sí creo firmemente el más gente que tiene experiencia y que ha sido buena en otras bancadas, puede ser de la misma RC, que ahorita todos están saliéndose de ese barco y hay gente valiosa, pueden ser social cristianos, puede ser gente que no llegó a la asamblea y demás, pero yo creo que es momento en donde tiene que estar gente que ya tuvo experiencia y que tiene experiencia en el sector público y que le pueden a él sumar. Él fue asambleísta, él fue legislador y conoció a varias de estas personas. Quizás ya sabe cómo trabajan muchos de ellos. Yo no vería con malos ojos que él empiece a tener cuadros y fichas de distintas otras bancadas y movimientos, porque creo que también es una bocanada, una nueva forma de hacer política, el tener a los mejores trabajando contigo. En Impacto Informativo estuvo Osvaldo Landazuri, analista económico, el tema economía luego de las elecciones. Escuchemos qué es lo que dijo. Creo que es una lectura de un optimismo moderado, cabría el término, creo yo, es decir, hay menos susto de tener un gobierno que pudiera enfrentarse menos con los acreedores de deuda frente a la versión que representaba Luisa González. Pero, o sea, si ganaba ella, sí había una reacción dramática de los mercados. No y de sé los qué tan dramática, pero sí una reacción. Habría que ver, sí, difícil decir, bueno, hubiera subido a 2000, no sé, pero en términos generales lo que sí se veía es una posición más adversa. No nos olvidemos, Edgar, que el riesgo país tiene aristas para medirse, ¿no? Y no le baja más el riesgo país porque usted tiene entre esa medición que la hace JP Morgan en esa canasta de países emergentes, tiene los temas estructurales, y esos temas estructurales los mercados están viendo que el nuevo gobierno no los va a poder atacar en estos 18 meses y por lo tanto lo que usted ve es una reacción moderada. Esta baja del riesgo país va de la mano con el repunte de los bonos de la deuda ecuatoriana. Sí, es un tema bien técnico, pero cuando usted emite un bono, lo emite con un valor nominal, es decir, $100, $10, lo que sea. Y entonces el precio y la tasa se mueven en forma inversa. Es decir, si usted tiene un aumento del riesgo, es decir, de la tasa que el mercado está requiriendo, entonces el precio baja. Tiene que ajustarse por valor presente. Pero cuando usted tiene una disminución en el riesgo, es decir, baja la tasa, entonces el precio sube. Eso es lo que ha pasado. Inmediatamente cuando baja la tasa, la percepción de riesgo, entonces el precio de los bonos se ajusta hacia arriba. O de otra manera, no sé si estoy en lo correcto. Técnica quizás. Como que los mercados quieren deshacerse pronto de los papeles cuando bajan el costo o su cotización. Y ese caso no es el que ha sucedido.
A ver, lo que sucede es que siempre los bonos de los países se están transando en el mercado, es decir, se compran y se venden. Y los bonos ecuatorianos, de acuerdo a las cifras que tenemos, es decir, al riesgo que representan, al valor al que están transándose, son bonos chatarra, Edgar, es decir, son bonos basura comprados solo por apostadores que arriesgan una parte muy pequeña de su patrimonio, círculos de inversión muy grandes, como BlackRock, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Esto solo les pasa a los bonos ecuatorianos? A los argentinos, a los venezolanos, ecuatorianos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestros vecinos, con Perú? No, pues Perú tiene riesgo de 200 puntos, entonces es otro tipo de bonos, es decir, se transan en otras... La cotización debe ser más alta. Haga de cuenta que usted sube el precio del bono y usted se da cuenta que se están transando algunos de ellos a la mitad del precio. Es decir, si es un bono de 100 o de $1, digamos, para ser más fácil la explicación, se está transando a 50 centavos. Entonces, lo que hemos visto ahora es que en vez de a 50 se están transando a 51. Hay 3 bonos que están circulando, Edgar, los vencimientos 2030, 35 y 40. Los que tienen más castigos son los 2040. Se transan a casi el tercio del valor. Entonces, ahí usted se da cuenta que son bonos chatarra. Entonces, en realidad, mi punto, Edgar, y ahora sí respondo a su pregunta, es: los bonos ecuatorianos no están siendo muy demandados en el mercado. Es decir, usted quiere deshacerse, el otro, la contraparte le dice, bueno, pero te doy 3, la tercera parte de lo que cueste ese bono. Entonces, solo así se está vendiendo. Ahí se da cuenta usted, quizás ahí aclare un poco la pregunta, se da cuenta de lo difícil de la situación de endeudarse para el Ecuador. Es decir, usted tiene solamente la posibilidad de endeudarse tipo China o multilaterales, no le encuentro yo otra. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy su amiga Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que ha causado algunas preguntas sobre si deben o no deben llevar contabilidad los emprendedores dentro del régimen RIMPE, sobre todo con las actualizaciones a la Ley del Régimen Tributario Interno y su reglamento a través de los 2 decretos emitidos por el presidente de la República, el uno, obviamente, con el visto bueno de la Corte Constitucional y el otro, como es una reforma al reglamento, es un decreto de carácter presidencial. Dentro del régimen simplificado RIMPE, uno de los deberes formales es la presentación de las operaciones a través, como regla general, del concepto de ingresos y egresos. Esto se aplicaría específicamente en el tema de lo que son negocios populares o en el caso de los emprendedores, cuando por disposición legal no deben llevar contabilidad. Dentro de los emprendedores, dentro del régimen RIMPE, no solamente se encuentran personas naturales, sino también sociedades. Estas sociedades, dentro de lo que se establece la regla general para llevar contabilidad, toda sociedad, de acuerdo al artículo 19 de la Ley del Régimen Tributario Interno y 37 del Reglamento Fiscal, deben llevar contabilidad. Lo que hace la reforma a través del decreto último emitido por el presidente de la República, el decreto 876, reforma al reglamento, establece y deja de una manera más clara que llevarán contabilidad los emprendedores de acuerdo a la disposición normativa respectiva. Haciendo referencia a esta disposición normativa respectiva, establece claramente que en el caso de sociedades, en cualquier régimen, simplificado o no simplificado, porque es una regla de carácter general, toda sociedad debe llevar contabilidad. Esto es muy importante, ya que habían surgido muchas preguntas, sobre todo del gremio contable, si los contadores debían preparar sus estados financieros con contabilidad para lo que son emprendedores, en este caso las sociedades, porque como la regla general en un régimen simplificado es ingresos y egresos, estaba en un tema de análisis, si es que se debía llevar o no contabilidad para lo que son sociedades emprendedores, y con la reforma última al reglamento fiscal del régimen simplificado RIMPE se aclara totalmente
que se llevará contabilidad de acuerdo a la normativa así lo disponga. Y la normativa lo dispone que en el caso de sociedades se debe llevar contabilidad. Esto es muy bueno, que se analice, que se aclare y que sobre todo se tome en cuenta tanto el sector contable como el sector del régimen simplificado, específicamente si existía alguna duda si las sociedades régimen RIMPE emprendedor debían o no llevar contabilidad, y la respuesta es que sí, porque la normativa de carácter general no ha sido cambiada, no ha sido modificada. Entonces, toda sociedad en cualquiera de los regímenes impositivos debe llevar contabilidad. En el resto de casos, negocios populares, ingresos y egresos. Y en el resto de casos de que sea un régimen no simplificado, siempre es importante revisar los factores para llevar contabilidad, por ejemplo, en el caso de personas naturales, los límites que se deben cumplir para la contabilidad. Pero en el caso de sociedades, súper claro, se debe llevar contabilidad en cualquier régimen impositivo que usted se encuentre. Con estas aclaraciones, siempre recordarles que es muy importante que usted se encuentre siempre capacitado, revisando el marco normativo de nuestro país y sobre todo en el ámbito tributario, para evitar sanciones administrativas e incluso hasta de carácter penal. Y como siempre, soy su amiga Cristina Trujillo y le voy a mantener súper capacitado. Global Hoy con Alan Carney. Foro de Ruta de la Seda. Con la llegada en China de Xi Jinping al poder máximo, la Secretaría General del Partido Comunista Chino por una parte, y desde allí a la presidencia de la República Popular China, se lanzó un ambicioso proyecto que buscaba aprovechar la creciente capacidad industrial china para el establecimiento de cadenas comerciales que permitieran, por un lado, la exportación de los productos de sus industrias a otros países y, por otro, para la importación desde estos de materias primas diversas que ese enorme crecimiento industrial requería, como también la demanda contenida por muchos años de pobreza y privaciones que habían aquejado a China por generaciones, y que gracias a la audaz reforma de Deng Xiaoping, iniciada en 1978, tras haber el país tocado fondo luego de la muerte de Mao y la caída en desgracia de su viuda y su tóxico entorno, que pretendía, con la obcecación propia del fanatismo, seguir la ruta al abismo, radicalizando la tristemente célebre revolución cultural que un Mao ya senil había lanzado luego de los catastróficos años del Gran Salto Adelante, que fue causa directa para la muerte de entre 40 y 50 millones de chinos por la hambruna desatada. Xi Jinping, desde un inicio, decidió dar un giro otra vez hacia el autoritarismo propio del muy antiguo carácter imperial de la autoridad en China. Y él fue quien concibió esta iniciativa que tiene sus raíces en una reminiscencia de la dilatada trayectoria histórica china, la de la llamada Ruta de la Seda. El mensaje implícito en el nombre es importante, pues busca que se establezca a ese pasado como referente de la superación actual china de su encierro y de esa pérdida en su participación en el comercio del mundo, del cual había sido parte vital en el pasado. Cabe recordar que hacia el año 1500, antes de la gran expansión y desarrollo europeos, China representaba alrededor del 40% del comercio mundial. La iniciativa de Xi alentaba y alienta el que el control de las rutas de comercio que durante medio milenio pasaron al mundo occidental regresen a China a través del control directo o indirecto de las infraestructuras que lo hacen posible: las carreteras, líneas férreas, estaciones de transferencia para las rutas terrestres y los puertos y bases navales para las marinas. Este control se obtendría a través del financiamiento de aquellos proyectos que fueran de interés para China en sus objetivos geopolíticos y comerciales estratégicos,
en la comprensión de que, en un Estado autoritario y vertical, tales objetivos están alineados y no se permiten desviaciones empresariales que se salgan del libreto partidista. China destinó ingentes recursos en enormes y muchas veces innecesarios o exagerados proyectos de desarrollo bajo un concepto que ahora se conoce como la diplomacia de la deuda, consistente en prestar a los países donde China requería esas infraestructuras para la expansión de su comercio e influencia política, económica e incluso militar, grandes sumas de dinero a altas tasas de interés que debían destinarse al pago de las obras que debían ser ejecutadas necesariamente por medio de empresas chinas. Léase el gobierno chino, con maquinarias y equipos chinos. Por medio de contratos oscuros, blindados con unas cláusulas de confidencialidad prácticamente imposibles de ser conocidas, las garantías para esos préstamos, que de entrada eran claramente impagables, se constituían sobre las propias infraestructuras, que al no pagarse los préstamos de intereses, pasaban a control directo de China por largos periodos, sin que este control significara que la deuda dejara de existir. El caso del puerto de Hambantota en Sri Lanka es totalmente ilustrativo. Completamente sobredimensionado, el puerto se ha vuelto un elefante blanco cuyo costo ha quebrado al país. Hoy, el puerto que controla o puede controlar buena parte del tráfico de Asia Oriental a Medio Oriente, África Oriental e incluso Europa vía el Canal de Suez, es controlado por los próximos 99 años por una empresa china, obligada por las leyes chinas a subordinarse a la dirección del partido. El puerto puede ser utilizado aún por la Marina de Guerra china en una región que, dadas las tensiones entre India y China por temas fronterizos, puede en algún momento escalar a otros niveles, lo que por la ubicación del puerto lo convertiría en una grave amenaza para India y por ende en un objetivo militar. Además de este mecanismo extremo para apropiarse de instalaciones de carácter estratégico, la otra alternativa por la que China se asegura la recuperación de sus préstamos es su vinculación a la entrega en condiciones muy favorables de materias primas, productos energéticos o alimentos a una China ávida por tales productos. Vistas las cosas de esta manera, los préstamos que se promueven como muestra de una buena voluntad china resultan ser inversiones de alta rentabilidad, sea económica, estratégica o ambas. A partir de 2015, los préstamos de China de gobierno a gobierno de libre disponibilidad prácticamente desaparecieron del escenario, siendo reemplazados por el financiamiento directo de las empresas chinas encargadas de la ejecución de las obras, las que a su vez obtienen las líneas de crédito directas del gobierno chino. Esto le permite al régimen no aparecer como el cruel acreedor de unos gobiernos supuestamente amigos. En cierta forma, guarda un parecido con los florecientes emprendimientos de los ejércitos de mercenarios en Rusia. El Foro de la Ruta de la Seda ha reunido en Beijing a numerosos países del llamado Sur Global, muchos de los cuales dependen ya en alto grado de China por su condición de deudores. Como China en buena medida ha recuperado ya sus inversiones, sea estratégica o económicamente, está en condiciones de así convenir a sus intereses, de aparecer magnánima y generosa, reduciendo y condonando inclusive unas deudas hace rato pagadas. El foro, dadas las cada vez más claras señas de unos realineamientos geopolíticos que se expresan en un rechazo al mundo occidental y a sus valores políticos y éticos de defensa a los derechos humanos
las libertades y sobre todo de la democracia, transcurrirá dentro de unos lineamientos esencialmente opuestos a tales valores, que son indiferentes para sociedades en las que el autoritarismo nunca ha sido retado, peor superado. Para el mundo occidental, la clara lección que está emergiendo es que sus esfuerzos por llevar adelante una agenda política y ética sobre esos valores, por las circunstancias que sea, han sido poco eficaces. Las sociedades, en su diversidad, se mueven a distintos ritmos y sus cosmovisiones privilegian maneras y tradiciones alternativas. Posiblemente, del foro emergerán declaraciones en esa línea, dejando asentada esa oposición a la hegemonía cultural, económica y política a un mundo occidental que despierta muchas veces malos recuerdos coloniales. Ojalá los remedios propuestos no resulten peores que la supuesta enfermedad, y no sea que, debajo de las proclamas de nuevos mundos, estén acechando los fantasmas del imperialismo, como ciertamente lo están los de la dictadura y el autoritarismo. Muchas gracias. Editorial. Nota para un presidente, artículo de Fabián Corral publicado en Diario El Universo. Presidente, su triunfo es el testimonio de que la democracia es posible en las peores circunstancias, de que el voto de los jóvenes puede refrescar el aire viciado del electoralismo y que la mayoría de la gente cree que es posible pese a todo apostar a un liderazgo renovado. Su triunfo es el de un país esperanzado, pero es evidencia además de que la nuestra es una sociedad dividida, en que conviven las ilusiones con los rencores y los odios con las escasas generosidades. Su triunfo debería anular toda pretensión de vanagloria, porque ese triunfo, apretado, trabajoso y limpio, nace en un país angustiado por la violencia y el crimen, por los rencores y por la política entendida como pacto perverso. Y nace al mismo tiempo de las esperanzas de la gente que cree que es posible reconstruir la paz y restituir las certezas necesarias para trabajar, educar a los hijos, cultivar la decencia y confiar en la autoridad. Su triunfo le pertenece al Ecuador, a esta república deformada, a este país tan bello y querido donde era posible abrazarse sin miedo, creer sin sospechas y militar por sus signos sin vergüenza y con orgullo. ¿Será posible ese país? Semejante desafío está en sus manos. Está en manos de los políticos y los asambleístas, de sus partidarios y sus opositores. Está en nuestras manos también, pero depende en todo caso de que el ejercicio del poder, de todos los poderes, sea testimonio de transparencia, de compromiso y lealtad de los mandatarios con los electores. ¿Será posible si la solidaridad tiene cabida en la breve y compleja gestión que les atañe a todos quienes ejercen el poder, y si los egoísmos se sujetan al interés superior de la comunidad, y si la ley deja de ser engaño para ingenuos? Todo eso será posible si marca su mandato con un mensaje de firmeza, rectitud incuestionable y compromisos constantes con la gente que votó por usted. Pero están también los otros, los que no comparten las esperanzas que genera su triunfo. Están los indiferentes, los decepcionados, los suspicaces, los que se creen enemigos. Ellos son parte de este país. De su caballerosidad y de su inteligencia, presidente, depende que entiendan la dimensión del desafío y de su grave responsabilidad. Y de ellos, de los adversarios, depende que le den espacio a un país dolorido y que así crezcan las posibilidades de volver a vernos como conciudadanos, vecinos y paisanos. Están en su agenda los dramas de la economía, las inversiones, el trabajo, la educación. Demasiadas cosas ciertamente, pero antes están esos factores distantes de los números y los balances, la confianza perdida, las instituciones arruinadas, las mínimas certezas para vivir sin la angustia que corroe en estos tiempos a tanta gente. Están la madre, el viejo, los jóvenes, los trabajadores, los empresarios. Están los que se van,
porque acá no encuentran porvenir aquellos que con admirable determinación emprenden el camino y afrontan la aventura de hacer la vida en otra tierra. Enormes responsabilidades, señor presidente, enormes esperanzas de mucha gente. Artículo de Fabián Corral, publicado en diario El Universo. No a los amigos del narco. Roberto Aguilar, El Expreso. Vale lo mismo para políticos mafiosos, generales de policía recién enriquecidos, abogánsters notables o narcoperiodistas de éxito. Si la embajada de Estados Unidos le retira la visa, el país entero puede estar seguro de que angelitos no son. Cuando alguien dice al fulanito le quitaron la visa, cualquiera sabe a qué atenerse. Es una de las pocas cosas en que los ecuatorianos estamos de acuerdo. La política de visas del imperio es la fuente más fiable de información a la hora de establecer quién es quién en el Atlas, que no basta un mapa solo, de la corrupción ecuatoriana. No faltan los personajes que, teniendo la oportunidad de mantener en secreto esa humillación, son los primeros en cantarla a los cuatro vientos, indignados pero íntimamente orgullosos en nombre de la soberanía. Siempre hay pendejos. Lo de esta semana vino de la misma fuente. Ocurre que Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, se pronunció sobre las elecciones del domingo y confirmó lo que muchos veníamos advirtiendo desde hace años, que la cosa estaba entre la democracia, en este caso representada por Daniel Noboa, cuyo triunfo el embajador celebra, y la mafia del narcotráfico, representada, adivine el lector, ¿por quién? El voto pacífico de la población, dijo el embajador, fue una señal clara y contundente, fue un firme sí a favor de la democracia y un fuerte no a los narcos, a los terroristas. Si esto es interpretable, más claro resulta lo que vino después. Un no a los testaferros que lavan su plata, tuercen los procesos legales o corrompen a funcionarios públicos. Nunca antes un embajador había sido tan claro a la hora de señalar a los políticos amigos del narcotráfico, vinculados con el lavado de dinero y agentes de la corrupción de la justicia. Y si lo dijo con tanta vehemencia es lo mismo que con el tema de las visas, porque algo sabe. A ese nivel de la diplomacia no se habla por hablar. Interpelado en su más profunda esencia de político corrupto, el expresidente prófugo, especialista, entre otras cosas, en torcer procesos legales y corromper funcionarios públicos, cabalmente no pudo, no sabe cómo, quedarse callado. ¿Qué dijo? ¿Se indignó contra la intromisión política de un embajador extranjero? No, nada de eso, no se atrevió. Exigió explicaciones, menos aún. Es de suponer que las conoce y prefiere no oírlas. Simplemente se hizo el gil. En otras palabras, pretendió pasar de agache. Pasó un tuit con un enlace a las declaraciones de Fitzpatrick y un comentario muy característico de su humor caldoso. Guillermo, tu embajador te habla. Seguido por la etiqueta #los corruptos siempre fueron ellos, un reflejo pavloviano y una carita sonriente que guiña un ojo. El emoticón lo delata. Implica que no habla en serio. Cínico a tiempo completo, el expresidente prófugo banaliza hasta los muertos de esta guerra y se ríe del país. Él sabe perfectamente que cuando el embajador habla de narcos y de terroristas, se refiere a los suyos. Mientras tanto, en Guayaquil, el alcalde Aquiles Álvarez propone que el presidente electo lance una convocatoria nacional y se siente en la misma mesa con Jaime Nebot y Rafael Correa, es decir, que cometa el mismo error que cometió y estuvo a punto de concretar el presidente saliente Guillermo Lasso. Por poco que Daniel Noboa sepa escuchar los mensajes de la diplomacia, a estas alturas ya debería tener claro que con narcos no se negocia. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. En Alemania, el 82º aniversario de las primeras deportaciones nazis de judíos. Este miércoles se cumplieron 82 años del inicio de las deportaciones en Berlín. Esta es la estación de tren donde los nazis deportaron por primera vez a los judíos. Ahora es un lugar para que personas de toda la sociedad alemana se reúnan y los recuerden. Durante la ceremonia se guardó un minuto de silencio por las víctimas.
Konrad Kut fue uno de los asistentes. Creó este monumento junto a la estación, una colección de libros sobre el Holocausto. Su pequeña biblioteca fue destruida por un presunto incendio provocado en agosto. Kut dice que la estación ha atraído a judíos que desean aprender más sobre su historia familiar. They come from Israel, they come from USA, they wanted to see this place where their grandparents, for instance, were deported into Auschwitz or other regions. Al otro lado de la ciudad, un grupo de activistas limpia los monumentos conmemorativos que marcaban dónde habían vivido los judíos que fueron deportados y asesinados por los nazis. Estas baldosas fueron colocadas por primera vez en Alemania. Ahora se pueden encontrar por toda Europa. The stumbling block started as an art project in the 1990s. The hope was that names of Jewish people who were taken away were not forgotten. Today, the blocks mark the names of other victims of the Nazis, such as members of the LGBT community. Una de las organizadoras dice que recordar esta historia es importante en Alemania y en otros países europeos por el ascenso de la extrema derecha. Und wir müssen immer wieder daran denken, wie das geschehen ist, warum es geschehen ist, und wir müssen sagen, nie wieder. Und für ein Nie wieder stehen wir und deswegen machen wir das, damit auch die Leute rumrum alle mitbekommen, aha, wir müssen alle aufpassen auf unsere Demokratie. Und das müssen wir. De vuelta a la estación de tren, Konrad dice que espera que el incendio a su biblioteca sea una lección para la próxima generación. And also they say this burned down library, and it is not forgotten. You are not allowed to forget this, and it has happened today too, once more. En Egipto abrirá el paso para que entren camiones con ayuda a Gaza. Algunos de los cientos de camiones atascados en el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto podrán entregar su valioso cargamento de ayuda humanitaria. Hay luz verde de Israel y 20 de ellos podrán entrar a la franja con alimentos, agua y medicinas, pero no con combustible. Egipto abrirá el paso tras una llamada de Biden desde el Air Force One. El presidente Biden se marchó tras su visita a Israel. La misión de Biden había sido evitar una escalada mayor del conflicto en la región, pero líderes clave cancelaron su asistencia a una cumbre y al final solo se reunió con políticos israelíes. Israel agreed humanitarian assistance can begin to move from Egypt to Gaza. But let me be clear, if Hamas diverts or steals the assistance, they will have demonstrated once again that they have no concern for the welfare of the Palestinian people. El número de muertos tras la enorme explosión en el hospital Al-Ahli asciende ya a más de 470 según las autoridades gazatíes. La sangrienta devastación ha truncado las intenciones diplomáticas de Biden. El presidente estadounidense ha aceptado el rotundo desmentido de Israel sobre su implicación en la explosión. Afirma que fue causada por un cohete miliciano palestino mal disparado. Hamas y gran parte del mundo árabe culpan a Israel de la explosión. Continúan las enormes protestas contra Israel en Oriente Próximo. La explosión en el hospital ha aumentado la ira que ya había por los bombardeos y el bloqueo de Gaza por parte de Israel. Ya hay cerca de 3.500 muertos en la franja de Gaza. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos.
Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.